En estos problemas, queremos identificar el decimal trazado en la recta numérica. Observe que tenemos un valor aquí trazado entre 0 y 1. Ahora creo que probablemente será más fácil si realmente escribimos esto es una fracción primero, y luego escribe la fracción como decimal. Entonces, de 0 a 1, esto se divide en 1, 2, 3, 4 piezas. Lo que significa que cada uno de estos sería un cuarto. Entonces esto sería un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos o 1. Entonces, el número trazado es 3 cuartos. Ahora puede reconocer los 4 y 3 cuartos decimales, pero digamos que no. Si podemos escribir una fracción equivalente con el denominador de 10, o 100, o 1000. Va a hacer que sea mucho más fácil escribir el decimal para 3 cuartos. Y dado que 4 veces 25 es igual a 100, si multiplicamos el denominador por 25 y el numerador por 25, tendremos una fracción equivalente. Entonces esto es equivalente a 75 centésimas. Entonces, si conocemos nuestros valores posicionales, podemos reescribir esto como un decimal como 0.75. Esto sería 75 centésimas. Probemos con otro. Observe que aquí tenemos un número entre 6 y 7. Y note que entre 6 y 7 tenemos 1, 2, 3, 4, 5 partes iguales. Entonces esto sería 6 y 1 quinto, 6 y 2 quintos, 6 y 3 quintos, 6 y 4 quintos. Y finalmente estamos a las 7. Y tal vez debería incluir los 6 aquí para ser más precisos. Pero ahora nuestro objetivo es reescribir 6 y 3 quintos como un decimal. Y para 3 quintos podemos escribir una fracción equivalente con el denominador de 10 en lugar de 100 como lo hicimos para el primer ejemplo. Podemos multiplicar esto por 2, y multiplicar esto por 2, entonces esto es equivalente a 6 y 6 décimas. Bueno, si conocemos nuestros valores posicionales, 6 y 6 décimas serían 6.6. Entonces, el valor trazado en la recta numérica, 6 y 3 quintos, escrito como decimal es 6.6. Sigamos adelante y echemos un vistazo a un ejemplo más. Ahora, en este último ejemplo, es un poco diferente porque tenemos un valor decimal trazado en la recta numérica y este valor decimal se divide en partes iguales. Y hay 1, 2, 3, 4 partes iguales entre 0 y 0.2. Entonces, probablemente podríamos descubrir que este valor en el medio tendría que ser 0.1 y el valor que estaría a medio camino entre 0 y 0.1 sería 0.05. Y si eso es difícil de determinar, recuerde que podríamos agregar un 0 adicional aquí, y luego es más fácil ver que la mitad del punto 10 sería el punto 0.5. Y entonces también podemos querer agregar un 0 aquí, 2.2. Así que ahora podemos comenzar a contar 5 centésimas, o 0.5 para determinar el valor faltante. Aquí tenemos 500 centésimos, 10 centésimos, esto sería 15 centésimos escritos como 0.15, y luego tenemos las centésimas. Entonces, debido a que los valores dados ya están en forma decimal, este enfoque fue un poco diferente.